¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar que lanzamos desde el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid. Una batería de webinars que la Cámara de Comercio pues está desarrollando desde que comenzó esta situación para poder llevar lo mejor posible tanto a trabajadores como a empresas la situación en la que nos encontramos actualmente. La sesión de hoy va a abordar un tema muy importante, herramientas para la gestión del estrés y de la ansiedad debido al confinamiento. Cada uno de nosotros estamos viviendo esta situación de manera diferente, algunos en soledad, otros con familiares que a lo mejor no son muy comunicativos, otros con demasiada familia, unos en espacios más reducidos, otros en espacios un poquito más grandes, y todo esto nos afecta en nuestro día a día. Y más si además estamos trabajando en todos estos temas. Los va a abordar una profesora experta del Instituto de Formación que se llama Paloma Hornos. Paloma, bienvenida y muchas gracias. Muchas Ella gracias. es técnico en Administración de Empresas y Dirección de Empresas por ICADE. Además tiene un máster en Marketing Estratégico por la Universidad Politécnica de Madrid. Es técnico superior en Naturopatía y Técnicas Complementarias por el Instituto Profesional de Estudios de la Salud. Ha sido directora de Recursos Humanos en una organización y actualmente dirige su propia empresa y está especializada en todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional y gestión del estrés. Con lo cual, qué mejor para que ella nos pueda trasladar esas herramientas o esas claves que podamos poner en práctica desde ya en nuestro día a día para afrontar esto lo mejor posible. Vamos a organizar un poco el seminario de tal manera, el webinar, de tal manera que mantenemos las cámaras apagadas, por favor, para que la conexión sea lo mejor posible. Mantenemos también los micrófonos en silencio y utilizaremos el chat para comunicarnos. Nos gustaría que fuera participativo, de tal manera que podáis ir haciendo vuestras consultas o preguntas a través del chat, y 10 minutos antes o un cuarto de hora antes de la finalización de la sesión pasaremos a preguntar a Paloma todas esas preguntas que habéis realizado en el chat. Así es que damos comienzo ya. Bienvenidos y adelante. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a abordar un tema que creo que no nos es desconocido a nadie. De hecho, iba a decir padecemos, pero sí, iba a decir padecemos y digo padecemos, el estrés. El objetivo del seminario, del webinar de hoy, va a ser, primero, reconocer cuáles son la fisiología del estrés. Vamos a desarrollar una mirada amable hacia el estrés para descubrir que no es malo. Lo que es malo del estrés es cómo lo vivimos y lo que supone en nuestro entorno. Y vamos a, sobre todo, lo más importante, descubrir realmente es una herramienta con distintos usos con los cuales vamos a aprender a manejarlo, ya no solamente durante el confinamiento, que evidentemente se nos están poniendo las cosas un poquito complicadas, sino luego en nuestro día a día. De hecho, lo que os planteo no va a ser una herramienta de uso puntual, sino que más bien es un programa de entrenamiento que si conseguimos integrarlo de alguna forma en nuestra rutina de salud habitual, vamos a conseguir mantener el estrés a raya a lo largo de toda de nuestra vida. Pero como todo en esta vida, si me permitís la redundancia, hay que entrenarlo. Entonces es un programa de entrenamiento que yo os invito. Si no lo queréis integrar como rutina de salud, no importa, pero sí que vais a conseguir una serie de beneficios inmediatos que creo que son importantes. Todos sabemos lo que es estrés, o todos sabemos lo que es sentir estrés, porque es algo que todos padecemos. Pero la pregunta primera con la que quiero comenzar el seminario es que en el chat nos vayáis contestando, os doy un par de minutitos, ¿qué es para ti lo contrario al estrés? Os dejo ahí un par de minutos para que volquéis en el chat qué significa para ti lo contrario al estrés. Equilibrio, paz, relax, calma, relajación, no tener prisa, estar en calma, visión real, normalidad, situación controlada, desconexión,
equilibrio, bienestar, zona de confort, relax, calma. Todas estas son realmente las respuestas más habituales y, por supuesto, tener recursos para afrontar las situaciones. El estrés, a diferencia de lo que podemos pensar... Bueno, primero, ¿por qué os he lanzado esa pregunta? Porque si yo no sé lo que es lo contrario del estrés, es muy difícil alcanzarlo. Y además, si no sé hacia dónde voy, pues cualquier camino me es útil. Por eso lo primero y lo esencial es descubrir qué es para nosotros el estrés. El estrés realmente lo que consiste... Un segundo, que la presentación se ha quedado congelada. Un instante. Vamos a ver, la voy a reiniciar. Un segundo, voy a cerrarla. Voy a abrirla de nuevo. Un momentito. Vale, ahí estamos. Es lo que tiene el directo. El directo, las tecnologías, y que ahora mismo estamos todos dependiendo de Internet, y como falle, tenemos un verdadero problema. Aquí está. Cruzaremos los dedos de que ahora sí que funcione. Sí. El estrés no es otra cosa que un mecanismo, una serie de cambios fisiológicos que se producen, por ser fisiológicos en mi organismo, que me permiten la supervivencia. Es un mecanismo de supervivencia heredado de los hombres de las cavernas. Somos humanos en evolución y este es un mecanismo primitivo de supervivencia que se activaba, y de hecho se activa, cuando yo percibo que una situación es peligrosa para mí. Cuando yo percibo que una situación es peligrosa para mí, solamente hay 3 formas en las que yo abordo o me enfrento a esa situación peligrosa. Una es la huida, salgo corriendo. Otra es atacar y otra es paralizarnos. Volviendo, como estaba diciendo, a los hombres de las cavernas, evidentemente viene el tigre, que es lo que yo percibo, una situación complicada en la cual siento peligro, esa es la situación estresante, yo huyo, la niego, la ataco, es decir, la afronto, o me paralizo, que en lo que viene siendo los hombres de las cavernas sería quedarme muy, muy, muy quietecito esperando a ver si el tigre pasa y no me encuentra. Es un mecanismo de supervivencia absolutamente fisiológico. ¿Por qué es importante el inciso que es fisiológico? Porque si es fisiológico, la cosa va de cuerpo, y las contestaciones que todos hemos dado sobre qué es lo contrario del estrés tienen mucho que ver con la mente y el control. Por eso, la clave de este seminario es: el estrés no es un patrimonio de la mente, es un patrimonio del cuerpo, son cambios fisiológicos que se producen en mi organismo. Por lo tanto, siempre que yo intente abordar el estrés desde pensamiento positivo, relajarme por relajarme, va a ser muy complicado, porque no es patrimonio de la mente, es patrimonio del cuerpo. Y eso es lo que quiero que hoy descubramos a lo largo de esta hora que tenemos juntos. ¿Qué ocurría volviendo a los hombres de las cavernas? ¿Qué ocurría con ellos? Que las mayores preocupaciones que ellos tenían es que viniera su depredador, o la tribu vecina con la que se estaban en permanente pelea, y afrontaban esa situación. Se levantaban por la mañana, iban a cazar o se peleaban con la tribu de al lado, volvían a su cueva y descansaban. ¿Qué ocurre en la vida que hemos montado hoy en día? Que lo que se ha convertido en nuestros depredadores son todas esas tareas que a lo largo del día nos tenemos que enfrentar. Una llamada de teléfono, un email, una reunión, el calendario, el teléfono, otra cita, y así ocurre permanentemente. ¿Qué es la diferencia con nuestros antepasados? Que ellos se activaban y se desactivaban. Y nosotros nos activamos permanentemente, porque todas y cada una de estas cosas a las que tenemos que afrontar, en cierto modo las percibimos como un peligro. La diferencia está en que ellos se activaban y se desactivaban, nosotros no nos desactivamos porque no nos da tiempo a desactivarnos. Vivimos permanentemente en alerta porque vivimos permanentemente sometidos a una serie de estímulos que percibimos como, si no peligrosos, que tengo que estar alerta.
Ahora os invito a hacer una vuelta al colegio para entender la fisiología del estrés. Vamos a ir a aquellas clases de ciencias naturales que dábamos en el colegio, que muchas veces decíamos, ¿y esto para qué lo estaremos estudiando? Hoy vamos a utilizarlo. En el colegio nos hablaban del sistema nervioso, que se dividía en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Nos vamos a centrar en el sistema nervioso autónomo, porque es patrimonio del estrés. El sistema nervioso autónomo, como su propio nombre indica, va por su cuenta. Es decir, es el responsable de que todo mi organismo funcione y además que lo haga de una forma que yo no tenga ni preocuparme de ello. Los latidos del corazón, la digestión, la respiración, el parpadeo, los microgestos, todas las cosas que son automáticas, que en mi cuerpo funcionan perfectamente y yo no tengo que prestarle atención, pertenecen al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como vemos en la presentación, se divide en dos subsistemas, el simpático y el parasimpático. Por hacerlo de una forma muy sencilla, el sistema nervioso simpático es el acelerador de mi organismo. El sistema nervioso parasimpático es el freno de mi organismo. Y ambos se tienen que mantener equilibrados para que todo funcione perfectamente. ¿Qué ocurre cuando yo estoy en relajación? Que mi sistema nervioso simpático y parasimpático funciona de forma alternativa. Es decir, un rato funciona el simpático, otro rato funciona el parasimpático. Hago así porque vamos a imaginar que mi mano derecha es el simpático, es decir, el acelerador de mi organismo, el acelerador y el activador, ¿de acuerdo? Y mi mano izquierda es el freno o el ralentizador de mi organismo. En estado de tranquilidad, todo de tranquilidad o de serenidad, llamémosle, todo funciona. Una vez funciona el simpático, parasimpático, simpático, parasimpático. ¿Qué ocurre cuando yo percibo un peligro? Es decir, estoy en estrés, que está peleándose mi sistema nervioso simpático y parasimpático. Es como si llevado a un coche estuviéramos acelerando, pisando el freno a la vez. ¿Y qué ocurre con nuestro coche, con el motor de nuestro coche cuando aceleramos y frenamos a la vez? Pues que nos lo cargamos. Y eso es realmente lo que ocurre cuando yo padezco estrés crónico, que esa es la clave del problema. El problema no es el estrés es una señal que se despierta en mi organismo para que mi organismo se ponga activo para afrontar una situación que me viene. Pero si es una situación y otra situación y otra situación y una reunión y un no sé qué, evidentemente lo que ocurre es que es un desgaste porque no permito que mi cuerpo se relaje. El problema no es el estrés, sino es cuando el estrés se cronifica. Entonces, partimos de la idea, como vemos aquí, sistema nervioso simpático activa, nervioso parasimpático ralentiza. ¿Cuál es el mecanismo realmente del estrés? Yo tengo una situación o una ideación que mi cerebro, que lo tenemos aquí, mi mente, identifica como un peligro. Automáticamente, como es un peligro, como mi cuerpo lo que me pide es huir, atacar o paralizarme, lo primero que necesito es que mi tasa cardíaca se suba. Entonces mi corazón empieza a latir más deprisa. Cuando mi organismo identifica que mi corazón empieza a latir más deprisa, quiere decir, viene el depredador. Las glándulas suprarrenales, que son dos glándulas que están situadas encima de mis riñones, comienzan a segregar cortisol en sangre. El cortisol, imagino que en algún momento lo hayáis oído, se le conoce como la hormona del estrés. Y yo me gustaría, a partir de hoy, que no le llamáramos la hormona del estrés, aunque lo es, sino que le llamáramos la hormona de la activación. ¿Qué ocurre? En esta representación que tenemos aquí, la mente identifica, peligro, eleva mi tasa cardíaca, aparece cortisol en sangre y entonces mi mente, mi organismo, dice, ¿qué estará pasando? Que tengo mucho cortisol en sangre. Y ahí desaparece por completo o pasa en segundo plano cuál era el problema, porque se ha activado todo el mecanismo de afrontamiento del peligro. Es decir, mi cerebro dice, Dios mío, hay muchísimo cortisol en sangre, corazón late más deprisa, el corazón late más deprisa y le manda las señales a las suprarrenales, más cortisol. Y entramos en ese bucle. Si os dais cuenta, ya es secundario qué me trajo el estrés. La realidad es que he quedado atrapado en ese círculo vicioso fisiológico que es el mecanismo del estrés. Esto es como evoluciona mi pulso cuando yo tengo que afrontar una noticia o una circunstancia. Hemos puesto una noticia porque no quiero ponerle nombre a ningún tipo de situación. Llamamos una noticia, mi supervisor me llama, tenemos una reunión, entra un email incómodo o me entra una llamada incómoda que tengo que afrontar.
Si nos damos cuenta, como vemos en la gráfica, hemos partido de una tasa cardíaca de 60, aumenta en el momento que recibo la sorpresa, por así decirlo, el susto, el aviso, y comienza a subir mi tasa cardíaca. En el punto más alto de esta gráfica es cuando estoy intentando resolver o afrontar lo que está ocurriendo. Pasa el peligro, pero mi pulso permanece elevado. Si os dais cuenta, comenzamos en 60 y en este ejemplo, uno cualquiera, nos hemos quedado en 100. Si viviéramos en un entorno ideal en el que no vivimos, que solo tuviéramos, digamos, un susto, uno o dos o como mucho 3 sustos a lo largo del día, nos daría tiempo a esta tasa cardíaca a lo largo del tiempo recuperará y volverá a 60. Pero no es la realidad, sino que cuando estamos todavía en 100 nos entra otro correo electrónico. ¡Dum! Nos vamos arriba y baja. Y cuando recuperamos y estamos solamente a 120, tenemos otro más y otro más. Con lo cual, algo que empezamos en un 60, nos podemos ir a unos niveles muy, muy altos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en realidad, para que yo me sobreponga de una situación que yo percibo como un peligro, es decir, estresante, mi organismo necesita 4 horas para digerirlo y recuperar la estabilidad. Y como todos sabemos, 4 horas entre evento y evento normalmente no tenemos. ¿Qué es lo que vemos que ocurre aquí? Nos olvidamos el resto de elementos que tienen que ver, que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo y nos quedamos simplemente con el corazón, que es lo que hemos dicho, que es el primero que hace el cambio en la tasa cardíaca, porque necesito mucha sangre para una de dos, huir o atacar. Y eso lo hemos visto representado en la gráfica anterior. ¿Cómo funciona o cómo vamos a aprender hoy a manejar el estrés? Evidentemente, volvemos a tener un input de algo que consideramos peligroso o demandante. Mi mente lo identifica y le manda señales al corazón de que aumente su tasa cardíaca. Eso no lo vamos a controlar, porque recordad que el corazón pertenece al sistema nervioso autónomo y como es autónomo yo no puedo influir con él. Puedo darme tiempo para que mis latidos se ralenticen, pero automáticamente yo no puedo hacer nada para que eso ocurra. Pero lo que vamos a hacer va a ser, de alguna forma, con la herramienta que os voy a enseñar, vamos a conseguir que los niveles de cortisol, que es la hormona de la activación, desciendan lo más posible para que mi cerebro no identifique tasas altas y entonces retroalimente el mecanismo del estrés. Y en ese momento aparece el bienestar. Es decir, vamos a aprender una herramienta que, pese a que mi tasa cardíaca se eleve, que es el mecanismo habitual de cómo funciona mi cuerpo cuando siento un peligro, voy a contrarrestarlo de forma que los niveles de cortisol, que es la hormona de activación, se equilibren. Por lo tanto, el cerebro dirá, mi corazón empieza a latir más deprisa, pero como no hay cortisol, no hay peligro, bien, bueno, pues le doy tiempo a mi corazón que se ralentice. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Como hemos dicho, tenemos que fiarnos del sistema nervioso autónomo, que es donde reside el estrés. Y dentro del sistema nervioso autónomo está el corazón, pero también están los pulmones. Yo no puedo alterar el ritmo cardíaco, pero sí que puedo alterar mi ritmo de respiración. Si el sistema nervioso simpático es el acelerador y el sistema nervioso parasimpático es el freno, si lo enlazamos con la respiración, todas las inspiraciones corresponden al sistema nervioso simpático, todas las exhalaciones corresponden al parasimpático. Si lo llevamos a nuestra propia experiencia y observáis una cosa, cuando yo tengo que abordar una situación, ¿qué es lo primero que hago? Es cojo aire y me levanto, cojo aire y respondo, cojo aire para activarme. Y cuando estoy muy harto, ¿qué es lo que me sale? Resoplo. ¿Qué ha ocurrido? Cuando resoplo, lo que estoy es activando mi parasimpático. Freno, 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 freno. Y cuando cojo aire, me estoy activando pisando mi acelerador. Si esto lo hacemos de forma normal, quiere decir que algo de sentido tiene y es exactamente lo que vamos a utilizar. La respiración es la base de todo, porque es el único mecanismo en el que yo de forma voluntaria puedo acceder a mi sistema nervioso autónomo. Ahora mismo mi fisiología lo que está haciendo es mi sistema nervioso autónomo manda unas señales y se reflejan en mi respiración, ¿vale? Pero la respiración, si yo me hago consciente de ella y la modifico,
entro, digamos, en mi sistema nervioso autónomo, pero por la puerta de atrás. O sea, no es sistema nervioso a respiración, sino yo juego con mi respiración, la equilibro con unas pautas que os voy a enseñar y a través de ella conseguimos que mi sistema nervioso se relaje. Si recordáis, hace un ratito os mostraba este movimiento que era el sistema simpático, el sistema parasimpático y cómo se alternaban. Cuando estoy en estrés, como os decía, están peleándose, simpático con el parasimpático, los dos queriendo tener razón y activándose. Cuando mi organismo funciona en tranquilidad, la alternancia es 5 segundos funciona el simpático, 5 segundos funciona el parasimpático. Y esta es la alternancia que nosotros vamos a darle con la respiración. Si yo empiezo a respirar con este movimiento, estoy incidiendo de forma inversa en mi sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, estoy desactivando la señal de peligro, que es la que me va a meter en el círculo vicioso que veíamos antes, para que ya no importa si es peligro o no, yo ya me he atrapado aquí y es muy difícil de manejarlo. Por eso, si es un mecanismo y un círculo vicioso fisiológico, por mucho pensamiento positivo que yo le quiera poner, es muy complicado. Por mucho que intente controlar, es imposible, porque lo que tengo que hacer es controlar lo que pasa dentro de mi fisiología, no mi entorno. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aprender a respirar de una forma muy concreta para producir en mi sistema nervioso autónomo esta alternancia de los dos subsistemas, simpático-parasimpático. Cuando me siento en estrés, tenemos la gráfica de arriba, la roja, y cuando estoy en coherencia, es decir, en relajación, esta es la gráfica que obtendríamos si midiéramos la variabilidad en mi ritmo cardíaco. Si miramos arriba, hemos dicho simpático activa, parasimpático ralentiza, inspiración activa, por lo tanto inspiración es del simpático, del acelerador de mi cuerpo, y la exhalación pertenece al freno. Si nos fuéramos a esta gráfica, que no es de los pulmones, pero es del corazón, funciona exactamente igual, cada movimiento de ascenso, si lo veis en la gráfica, corresponde a activación del simpático. Cada descenso es parasimpático. Es decir, simpático, simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, 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 simpático. Esto es lo que suele ocurrir dentro de mi cuerpo cuando yo estoy en estrés. Por el contrario, cuando estoy en relajación, esto es. Entonces activa simpático, parasimpático. Si veis el cursor, parasimpático, simpático y parasimpático. Y eso es lo que vamos exactamente a aprender a hacer. Vamos a convertir la gráfica de arriba, que es cuando yo estoy sometida en estrés, de una forma voluntaria la voy a llevar abajo y lo voy a llevar simplemente con mi respiración. Por lo tanto, lo contrario del estrés no es la calma, la tranquilidad, el control, la relajación. Eso es efecto de que yo consigo que mi cuerpo funcione de forma coherente. Y esta gráfica que veíamos antes, la azul, la de aquí abajo, corresponde a una gráfica de coherencia cardíaca. Yo consigo, a través de mi respiración, hacer un equilibrado de los dos subsistemas pertenecientes al sistema autónomo, responsables de que todo en mi fisiología funcione de una forma armónica y no se active al acelerador de mi cuerpo y además intentamos frenarle. Eso solamente me lleva al colapso. Respirar, todos respiramos. Pero ¿cómo respiramos? Normalmente respiramos de una forma atropellada, acelerada, con muy poquita capacidad pulmonar. Y eso, si volvemos a lo que estábamos hablando de que somos seres evolucionados, que venimos de los hombres de las cavernas, que el estrés está relacionado con la forma en la que yo fisiológicamente afronto el estrés, cuando yo respiro de una forma no armónica y además acelerada, lo que percibe la parte de mi cerebro que vigila, que me avisa del peligro, es que estoy corriendo delante de mi depredador. Por eso es muy importante la próxima vez que os encontréis de eso que dices, no sé qué me está pasando, pero estoy como acelerada. Observa tu respiración. Estoy totalmente segura de que lo que está pasando es que estás respirando despacito y deprisa. Y despacito y deprisa es lo mismo que es la respiración que hacemos al correr. Por lo tanto, estamos alimentando ese fantasma de estamos corriendo, peligro, 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 peligro. Y lo que buscamos es precisamente todo lo contrario. Por eso la importancia de la respiración. Llevado en otro contexto, si el mindfulness se basa en la respiración,
Si el yoga se basa en la respiración, si cuando vamos al gimnasio nuestros monitores hacen muchísimo hincapié en respira, inspira, no contengas la respiración, algo de misterio tiene, ¿no? Es más, nacemos inspirando, morimos exhalando. Es la fuente de nuestra vida, pero no solamente de vida, sino que equilibra todo mi sistema nervioso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Estamos en el siglo XXI. Tenemos una serie de aplicaciones que nos pueden ayudar muchísimo a manejar el estrés. Hay una concretamente, tanto en versión Android como en versión iOS, iPhone, que me gustaría que las empezáramos a utilizar, o por lo menos que la descarguéis para un poco probarlo. En el caso de Android, el nombre de la aplicación es Breathe, en el caso de iPhone es Breathe Plus. Entonces, buscadla en, ¿cómo se llama? En Google Store me parece que se llama, ¿no? Bueno, es que ahora mismo no me acuerdo del nombre, donde se bajan las aplicaciones. Es una aplicación gratuita muy, muy sencilla. Android Breathe y iOS en Breathe Plus. Cuando os la descarguéis, os vais a encontrar con estas dos pantallas. En el caso de Android, hay una línea negra y hay una bolita blanca que va a ir desplazándose a lo largo del dibujo que viene marcado por la línea negra. En el caso de iPhone, es simplemente una ola que sube y baja, sube y baja. ¿Cómo vamos a utilizarla? Le dais a configuración y en configuración sale estas ventanas de diálogo. Y ahí es donde vamos a configurar todos los parámetros para utilizarla a la hora de entrenar nuestra respiración para que la señal de estrés la podamos compensar. Respiración coherencia cardíaca, que es esta que os he enseñado para equilibrar el sistema nervioso. Además, si la utilizáis, de estar muy estresado, como lo que vamos a meterles ritmo y un ritmo muy concreto a nuestra respiración, conseguimos desde el momento que empezamos a respirar hasta el momento que ya empezamos a sentir sus efectos, son aproximadamente unos 4 minutos. Por lo tanto, es muy, muy efectiva y muy a corto plazo. La próxima vez que notes que te empiezas a acelerar, en vez de intentar hacer otra cosa, céntrate en tu respiración. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Vamos a aprender a hacer respiración en coherencia cardíaca. En el panel de configuración anterior, el de las aplicaciones, necesito que lo configures o necesitas configurarlo de esta forma. Inspiro en 5. Aguanto respiración en apnea con los pulmones llenos, nada. Exhalo en 5 segundos y de nuevo ninguna apnea. Llevado a los iOS, aquí lo que haríamos es 5, 0, 5, 0. ¿Cómo trabajaríamos con esto? Simplemente lo configuras, tocas el fondo de la pantalla y aparece aquí debajo, se adivina una gráfica de esta forma. Creo que lo veréis en la pantalla, y una bolita blanca que va a ir discurriendo. Cada vez que la bolita baje, exhalo. Cada vez que la bolita sube, inhalo. Exhalo, inhalo. Es decir, activo simpático, activo parasimpático. Durante 5 segundos acelero, durante 5 segundos freno. 5 segundos acelero, 5 segundos freno. Y con lo tanto, con mi respiración, le estoy dando patrón a cómo necesito que mi sistema nervioso empiece a funcionar para equilibrarme y que desaparezca la sensación de estrés, el miedo realmente, para gestionarlo. Lo que estamos haciendo es equilibrar los niveles de cortisol, la hormona de la activación, en mi sangre. ¿Cómo trabajaríamos este tipo de respiración? Para que nos acordemos, regla mnemotécnica 365, es decir, 3 veces al día, 6 respiraciones por minuto durante 5 minutos. 6 respiraciones por minuto corresponden a 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, que es exactamente lo que hemos configurado aquí, ¿de acuerdo? Inspiro en 5, exhalo en 5. Inspiro en 5, exhalo en 5. Un truco y una dificultad con la que probablemente os encontréis. No consiste en
en aprender algo nuevo. Es decir, cuando nosotros nacimos con esta pauta de respiración. Pero a lo largo de lo que nos ha ido pasando en la vida, bueno, del estrés al que en efecto estamos todos sometidos, hasta los niños hoy en día, perdemos esa capacidad más que capacidad, esa pauta de respiración. Por lo tanto, no estamos aprendiendo algo nuevo, sino que le estamos recordando a nuestro organismo que vuelva a hacer algo que ya sabía. Entonces es mucho más sencillo de lo que parece. El misterio está en, durante esos 5 segundos que inspiremos, tenemos que distribuir nuestra capacidad de inspiración en esos 5 segundos. Es decir, no consiste en durante 5 segundos cojo aire, a los 3 estoy llena y espero 2. No, por supuesto, las primeras veces va a ser un poco lío, te sobra aire, te falta aire, te medio asfixias porque es algo nuevo, ¿no? Consiste en durante 5 segundos estoy inspirando y en el segundo 5, estés lleno, vacío o como estés, toca exhalar. Entonces, inspiro durante 5 segundos, exhalo durante 5 segundos. No hago ningún tipo de apnea, ni arriba ni abajo. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. No me vale contar hasta 5 y en el 3 ya estoy lleno. Pues a la próxima vez tengo que distribuir mejor todo el aire que cojo para que ocupe durante esos 5 segundos. 3 veces al día. ¿Por qué son 3 veces al día? El cortisol es la hormona de la activación y aparece en mi organismo no solamente cuando siento estrés, sino cuando mi cuerpo se tiene que activar. Las glándulas suprarrenales, nuestro cuerpo las tiene ahí no solamente para el estrés, las tiene para su funcionamiento normal. Entonces, os lanzo una pregunta. Nuestro cuerpo, de forma natural, segrega cortisol, la hormona de la activación, 2 veces a lo largo de cada día. Y mi pregunta es la siguiente, volcadla en el chat, por favor. ¿Cuánto se os ocurre que son esas 2 veces? Voy a dejar unos ratitos para que lo contestéis en el chat. Hay solamente 2 veces al día. Al despertar a dormir, después de desayuno y comida, por ahí van los tiros. Es efectivamente primera hora de la mañana y tras la comida. Al levantarse y al acostarse no, recordad una cosa y os voy a explicar por qué. Al acostarme, si el cortisol es la hormona de la activación y aparece antes de acostarme, no me voy a poder dormir. Entonces ocurre como hay compañeros, al momento de despertar y después de comer. En el momento de despertar, porque yo estoy dormida y necesito que el cortisol aparezca en sangre para arrancar y despertarme. Y después de comer, por la digestión, mi organismo se ralentiza, dedicada a la digestión, y si no hubiera un segundo pico de cortisol, evidentemente no podría recuperar para toda la tarde. Entonces, de forma natural, mi cortisol aparece en sangre por la mañana y después de comer. Y esos son los momentos en los que yo tengo que respirar. Hay que hacer este ejercicio durante 5 minutos nada más. Mi recomendación es que lo hagáis por la mañana. En el momento que os despertéis, si tenéis que ir al baño vais, pero volvéis a la cama, os sentáis en un sillón y os dais 5 minutos, os regaláis 5 minutos para hacer esta respiración. Sí que os recomiendo que lo hagáis con el móvil, sobre todo los primeros días, porque han de ser 5 segundos. Y mis 5 segundos y los tuyos son distintos y depende del día, mis propios 5 segundos, pues unas veces son más deprisa y otros son más lentos. Entonces, 5 segundos, que me lo marque el móvil hasta que ya aprenda, ¿no?, ese ritmo. Entonces, según me levanto por la mañana, antes de desayunar, de ducharme, de vestirme, me doy 5 minutitos para hacer esa respiración. Recordad que cuando yo siento estrés, tardo 4 horas en recuperar, pero yo ya lo he manejado. He subido el nivel de cortisol que aparece en sangre de forma natural, yo lo he bajado con mi respiración y tengo 4 horas para disfrutar, digamos, de los beneficios de esa respiración. Segundo momento de cortisol en sangre, después de comer. Vuelvo a hacer esa respiración después de comer y esos niveles de cortisol que ya me han subido los vuelvo a bajar.
Y si mi cortisol está bajito, nada que me pase durante el día no se me va de márgenes. Es decir, si yo me despierto aquí, idealmente, pero no empiezo aquí, si no empiezo aquí, cualquier cosa que me vaya a pasar durante el día me va a unos niveles de cortisol, por lo tanto de estrés muy altos. Entonces lo que hago es, me despierto y lo bajo para que vayan pasando cosas y siempre lo mantenga en unos niveles aceptables. Y a la mediodía vuelvo a bajarlo. Entonces, por la mañana, después de comer, con el café, con el cigarro, cada uno su hábito y su rutina, aunque el fumar todos sabemos que no es lo ideal, pero quien lo hace no lo puede remediar. Entonces, bien, fúmate tu cigarro haciendo esa respiración durante 5 minutos. Y la tercera vez corresponde a antes de dormir. ¿Por qué? Porque durante el día me han ido pasando cosas que van aumentando mis niveles de cortisol. Si yo tengo el cortisol muy alto, es difícil que tenga un sueño reparador. Por eso, antes de dormir, lo vuelvo a bajar. En este caso no haría falta que lo hicierais nada más metidos en la cama. Simplemente, bueno, pues hemos cenado, todo el mundo ya está en la cama, la casa está tranquila, a lo mejor me pongo a ver una serie, una película, pues ese momento es el momento de hacer la tercera respiración. Entonces, por la mañana levantarme, después de comer y antes de acostarme. Respiración, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos durante 5 minutos. Eso me asegura que durante todo mi día he mantenido los niveles de la hormona de la activación lo más bajito posible para que cualquier cosa que me vaya pasando no se me vaya de los márgenes aceptables. Ese es el programa de entrenamiento que yo os propongo, pero esta respiración para bajar los niveles de cortisol os recomiendo que la utilicéis siempre que vayáis a hacer algo que percibáis como me siento nervioso, me da miedo, tengo esta reunión que no sé cómo enfocarla. Perfecto, no hace falta que sean 5 minutos, pero date 2 minutos antes de entrar, pongamos por ejemplo en esa reunión. Te vas al baño, te quitas de en medio, bajas a fumar, haz lo que te das tus 2 minutos para hacer esa respiración. ¿Qué ocurre? Que la activación que se presentó en tu organismo cuando recibiste la noticia de que tengo que ir a hablar con este cliente que no nos entendemos, pues me doy 2 minutos antes de empezar la reunión, bajo mis niveles, por lo tanto yo estoy mucho más receptiva, mucho más tranquilo. Pasa la reunión, durante la reunión evidentemente habrá situaciones en las que yo empiece a ponerme nervioso, por eso después de la reunión, nada más terminar, otra vez me doy 2 minutos para bajarlo. ¿Por qué es importante hacerlo en esos momentos puntuales en los que he percibido peligro? Porque, volviendo al inicio de la presentación, las 3 formas que tenemos de evitar o de afrontar un peligro es huida, ataque y congelación. Principalmente es huida y ataque. Para que mi cuerpo se prepare activándose para huir o atacar, necesito que todos los recursos y toda la energía de mi cuerpo esté centrado en mis extremidades. Bien para lanzar la lanza, si me permitís volver al ejemplo inicial, o bien a mis piernas para permitirme la expresión salir por patas. En cualquier caso, todos los recursos de mi cuerpo están destinados y se enfocan en mis extremidades. Y de todo mi cuerpo, ¿cuál es la parte que más recursos consume? Mi cerebro. El 60% de la energía de mi cuerpo la consume el cerebro. Y dentro del cerebro, el 90% está destinado a mi parte racional, a mi córtex prefrontal. Es decir, la parte racional en mí, la que toma decisiones, consume el 90% del 60% de toda la energía de mi cuerpo. Si cuando yo percibo un peligro, lo que se activan son mis extremidades y necesitan todos los recursos, lo primero que se me desconecta es mi parte racional. De ahí, lo que se suele decir es, todas las decisiones que tomes bajo estrés no son racionales, porque efectivamente mi cerebro se ha quedado, como digo yo, ha entrado en modo avión. Por lo tanto, es imposible poner razón cuando tu mente racional está desconectada. Por eso digo que es muy importante mantener el nivel
de cortisol durante y sobre todo antes de las reuniones. Por eso sí que os recomiendo, antes de entrar en una reunión o de contestar ese correo electrónico un poco complicado o hacer esa llamada a un cliente que sabes que no va a estar, que vais a entrar en algún tipo de conflicto, antes baja los niveles de cortisol para que luego tu mente racional no se desconecte y puedas mantener tu postura, argumentar y tener ideas creativas que si no, en estrés, en peligro, no funciona, está en modo avión. ¿De acuerdo? Entonces, 3 veces al día, durante 5 minutos como entrenamiento y luego en momentos puntuales antes de enfrentarte a una situación que tú percibas como peligrosa. ¿Cuál es la clave del entrenamiento? El entrenamiento es enseñarle a nuestro cuerpo, acostumbrarle a que si yo respiro de esta forma concreta, me voy a sentir mejor. Por lo tanto, lo que buscamos es que se integre y se automatice. Es decir, mi cuerpo, después de entrenarlo, y mi recomendación es que esto lo entrenéis todos los días durante un mínimo de un mes aproximadamente. Lo que va a aprender el cuerpo es, demonios, qué bien me siento cuando respiro así. Por lo tanto, cuando mi propio organismo identifique que los niveles de cortisol son demasiado altos, automáticamente ello solo se pone a respirar, mi cuerpo solo se pone a respirar con esa pauta de respiración y los niveles de cortisol se regulan solos. Luego, en momentos puntuales, cuando yo perciba peligro, utilizo esa respiración, pero la idea es que mi cuerpo aprenda a que si mi cuerpo identifica que mis niveles de cortisol son altos, él solo se autorregule. Si tenéis alguna pregunta sobre esto, lanzadlas en el chat que luego las revisamos todos, porque he visto algunas sobre la respiración diafragmática, todo eso lo voy a explicar al final. Un segundo, que se ha quedado, un momento. Se ha quedado congelada la presentación. No importa. Volviendo a la respiración, ¿qué es lo primero que nos suele ocurrir cuando tenemos un periodo de estrés? Dormimos muy mal. Pues eso también lo podemos regular a través de la respiración. Recordemos lo que hemos estado viendo. Las inspiraciones están relacionadas con la activación de mi fisiología. Las exhalaciones están relacionadas con la ralentización, la relajación de mi organismo. Por lo tanto, si yo, de la misma forma que hemos visto antes, manejo distintos ritmos de respiración, le estoy dando distintas pautas a mi sistema nervioso. Pauta de respiración para el insomnio. Volviendo a la configuración anterior, que no os la puedo mostrar porque se me ha quedado congelada la presentación, pero no importa. En la configuración de la aplicación del móvil que os he mostrado antes, respiración en coherencia cardíaca era 5-0-5-0, es decir, 5 inspiración sin apnea, 5 exhalación sin apnea. Pauta anti-insomnio, consistiría en inspiro en 4 segundos, aguanto la respiración con mis pulmones llenos durante 7 segundos y exhalo durante 8. Claramente, si yo inspiro durante 4, estoy activando muy poquito, pero estoy aguantando en 7 y exhalando en 8, que es lo mismo que estar tirando del freno de mano de mi fisiología todo lo más posible. Por eso es importante esa respiración. Inspiro durante 4, mantengo la respiración durante 7 y exhalo muy, 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 muy despacito durante 8. Cuando llego a 8, vuelvo a coger aire. Truco para esta respiración. Si vamos a coger aire durante 4 y vamos a exhalar durante 15, o cojo mucho aire durante 4 o me voy a asfixiar por el camino. Entonces, no consiste en 1, 2, 3, 4, sino cojo 2, 3, 4 con los pulmones llenos, entonces sí que lo voy a poder dosificar. Si no, va a ser muy, muy complicado. Entonces, cojo aire durante 4, cuento 7 y voy exhalando muy despacito durante 8. ¿Cuál es la diferencia con la respiración anterior? La respiración anterior sí necesitaba que fueran 5 segundos clavados. Aquí no es importante, sí que es importante que sean 4, 7, 8 aproximadamente. La clave está en que me activo muy poco y freno de mano mucho durante 15 segundos. Pauta anti-insomnio. ¿Por qué?
porque la voy a utilizar en el momento de meterme en la cama. Es más, la voy a hacer incluso dentro de la cama. Para eso no hace falta ni siquiera la aplicación, solamente con llevar el conteo es suficiente. Luz apagada, tapaditos y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con eso que estoy haciendo, activándome muy poco, ralentizando lo más posible, activando lo más posible a mi sistema parasimpático. Además estoy contando. Por lo tanto, eso y contar ovejitas es algo muy, muy parecido, porque todo el tiempo que yo esté fijándome en mi respiración, tengo que contener, tengo que exhalar, he contado muy deprisa, no estoy en el patrimonio de mi mente, por lo tanto no estoy rumiando, elucubrando, dando vueltas a nada, sino estoy súper concentrado en lo que estoy haciendo, que es respirar. Si no tienes problemas de insomnio, pero a veces te cuesta dormir, utilízala. Si tienes problemas de insomnio, es mágico. ¿Que no tienes problemas para dormir? Pues con hacer 2, 3 respiraciones, suficiente. ¿Que tienes problemas de insomnio? Pues a lo mejor te toca hacerla durante 10 o 15 veces. Pero bueno, son 10 o 15 veces que no estás diciendo, Dios mío, no me duermo, no me duermo, no me duermo, vaya, estamos como siempre. Todo lo que demos trabajo a la cabeza nos está restando de caer en quedarnos dormidos. También nos sirve para todas las veces que durante la noche nos despertemos. ¿Cuántas personas hay que a lo largo de la noche se despiertan 3 o 4 veces? Claro, te despiertas y dices, Dios mío, todavía me quedan solo 2 horas para dormir y empiezas pum, 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 pum. Vale, pues no te preocupes, vas al baño, bebes agua o lo que necesites, te vuelves a quedar tranquilo y vuelves a respirar con esta pauta. Como ya estabas dormido, te va a ser mucho más fácil de dormir. Diferencias con la anterior y con esta. Esta lo que está haciendo, estamos ralentizando, tirando el freno de mano de mi fisiología para quedarme dormido. Con la otra estamos bajando el cortisol para tener un sueño reparador. Es decir, dormir un sueño de calidad me lo permite la anterior, el 5-5, pero quedarme dormido pronto me lo produce esta otra respiración. Insisto, si hay algún tipo de dudas o cualquier cosa, por favor, ponedlas en el chat porque nos quedan 10 minutos aproximadamente y sí que me gustaría contestarlas todas. Y por último, volviendo a la respiración, recordad siempre, mi mente identifica cuando yo tengo una respiración un poco caótica, respiro muy deprisa o respiro muy poquito. Lo que le estoy mandando a mi cerebro, la señal, a mi amígdala, concretamente dentro de mi cerebro, le estoy mandando la señal de estoy corriendo. Y si estoy corriendo, lo que hago es alimentar la sensación de peligro. Y si te parece, María, lo que podemos hacer es volver a... Hablamos de las preguntas porque nos han lanzado varias. No tienes el audio activado. Sí, bueno, si te parece, aquí hay una que acabo de ver que ha pasado así por la pantalla. Alguien preguntaba la pauta de sueño. 4 segundos de inspiración, 7 segundos de aguanto, contengo la respiración y 8 segundos lo voy soltando despacito, despacito. Esa es una que he visto así ahora mismo. La respiración, si existen beneficios diferentes. Ah, sí, respiración pulmonar, respiración diafragmática. Alicia, tenemos solamente 1 hora y me encantaría contestarte con detenimiento porque es muy importante y te agradezco un montón esta respiración, o sea, esta pregunta. La respiración diafragmática es la que necesitamos poner en marcha. ¡Ay! ¡Calla, que está terminando! Es decir, cuando estemos respirando, en la medida de lo posible vamos a intentar no respirar con la parte de arriba de nuestros pulmones, sino respirar con el ombligo, por hacerlo mucho más fácil, porque quizá hay alguien que se pregunte ¿qué son la respiración diafragmática? En vez de llenar tu pecho, mete y saca el ombligo. Estás mandando el aire hacia el diafragma y estás movilizando el diafragma. El diafragma es la clave de nuestro organismo y, bueno, merecería otro webinar solamente hablando de la respiración diafragmática. Entonces, lo más importante como respuesta a esta pregunta que estoy viendo ahora mismo es intentar no hacerlo con la parte superior de los pulmones, sino llenando todo el pecho o principalmente mandando el aire al diafragma, a la barriga, metiendo y sacando el ombligo, como hacen los bebés. Cuando tú ves un bebé durmiendo que respira con la barriga, pues vamos a intentar hacer eso.
Espero Paloma, haberte mira, contestado, Alicia. ya tengo Dime, el audio. Te cuento sí, las preguntas que han estado indicando. por Mira, favor. Alicia nos preguntaba, en estado de estrés, ¿qué órganos tendrían que desactivarse según has comentado en el sistema autónomo? ¿Qué órganos tiene? No, no es que se tengan que desactivar. Todos los órganos están funcionando y si el sistema autónomo se llama autónomo porque va por su cuenta. Yo no puedo influir sobre mi corazón ni sobre mis movimientos intestinales, pero sí puedo influir en mi respiración. Entonces, no nos importa el resto de los órganos porque toda mi atención la pongo en mi respiración. Si yo le doy pauta a mi respiración, estoy entrando, digamos, por la puerta de atrás de mi fisiología, influyendo sobre mi sistema nervioso autónomo. No sé si te he contestado, Alicia. Si no te he contestado, amplíame la respuesta. Bueno, ¿Me he explicado, María? yo creo que sí. Inspiro, otra persona nos dice, inspiro 5 por la nariz y exhalo 5 por la boca. Sí. Entiendo que se refieren a 5 segundos. No importa, cualquier tipo de respiración. Esa es una pregunta que siempre aparece. De hecho, la tengo que incluir como contenido. Tenemos que respirar por la nariz por varias razones. La primera, el aire que entra por la nariz se filtra, se calienta, se humedece y es importante para la salud de nuestros bronquios. Pero sobre todo, y volvemos a las clases de ciencias naturales del colegio, no sé si recordaréis un dibujo que nos planteaban que era la nariz cortada hacia el medio y dentro de la nariz había unas estructuras así que parecían como unos velos, que son los cornetes, que están diseñadas, y permitidme ¿cómo os lo voy a explicar? Como los pasillos de IKEA. Es decir, esas estructuras van haciendo que el aire dentro de mi nariz se pasee por ellos. Y todo el tiempo que el aire está dentro de mi nariz está haciendo intercambio de oxígeno con mi cerebro, porque el cerebro y la nariz están juntitos y muy, muy bien comunicados. Si yo cojo aire por la boca, entra directo a mis pulmones y el intercambio se hace en los bronquios. Pero si lo meto el aire por la nariz, el rato que está paseándose por todas esas estructuras internas, está haciendo intercambio con el cerebro. Por eso, cuando estoy acatarrado, lo que noto es que la cabeza la tengo como un bombo, claro, porque al no coger aire por la nariz no estoy teniendo el mismo intercambio de oxígeno con mi cerebro y me noto como que voy un poco más espesa. Y por la boca exhalo porque es mucho más fácil modular el caudal de exhalación con los labios que con la nariz. Mira, otra participante nos preguntaba, nos estás hablando de la respiración, pero ¿podrías diferenciar si existen beneficios diferentes de utilizar pulmones o respiración diafragmática? Claro, enlazo un poco con lo que preguntaba Alicia. En el momento que yo estoy utilizando mi diafragma, primero estoy movilizando y estoy influyendo sobre el nervio vago. Pero como digo, es que eso nos meteríamos en otro webinar. Yo os lo explico, pero no tenemos tiempo. Con el diafragma cuando hacemos respiración diafragmática, lo que estamos es movilizando el diafragma, movilizando las costillas. Si lo hago solamente con los pulmones, los beneficios son mucho menores. Por eso digo, ¿cómo hacemos respiración diafragmática? Respirando con la barriga. Si yo muevo el diafragma, estoy trabajando sobre mi médula, estoy hidratando mis intestinos, estoy activando mi hígado. Son muchos los beneficios de respirar con el diafragma, pero muchos, muchos, muchos. Me encantaría poderoslo explicar, pero no tenemos tiempo. ¿Con el diafragma o con los pulmones? Con el diafragma, respirar con el diafragma. O sea, respiramos con los pulmones, pero con la parte más baja para que el diafragma se movilice. Vale, normalmente, llevando el aire hasta el estómago. Hasta el estómago, efectivamente. Vale. También nos dicen, entonces, cada vez que comemos, más o menos, de forma abundante, segregamos cortisol, nos pregunta una persona. Pero no comemos una sola vez al día, comemos varias. No tiene nada que ver con la comida. No tiene nada que ver con la comida. O sea, quizá el error es, o sea, lo que te ha despistado es que he dicho que lo hacemos después de comer, pero no tiene que ver con la ingesta, tiene que ver con el cortisol, es la hormona de la activación. Y si yo no tengo activación,
Mi organismo utiliza todos sus recursos para hacer la digestión. Por lo tanto, todos mis procesos internos se ralentizan. Gracias a que aparece el cortisol, que lo segregan mis glándulas suprarrenales, yo arranco por la tarde. Si no, me quedo con, como solemos decir, la bajona después de comer y luego hay que hacer levantarse. Ese que dices, bueno, ya me he entonado, es gracias al cortisol que lo han segregado los riñones, o sea, las glándulas suprarrenales. No tiene que ver con la ingesta, con la comida, lo único que coincide en el tiempo porque toda la energía que tiene mi cuerpo la necesita para hacer la digestión. Claro, por eso nos entra sueño después de comer y viene la típica siesta. Y nos viene porque la comida de a mediodía suele ser más copiosa que el desayuno y la cena. Efectivamente, necesita más energía para hacer la digestión y esa energía no se crea ni se destruye, se transforma y se la quita a otras partes de mi cuerpo para hacer la digestión. Por eso nos quedamos así. Vale. Otra de las preguntas que no sé si tú has hecho referencia a ellas cuando a mí no se me podía oír, es que estas técnicas son buenas cuando estamos sometidos a estrés, sí. Porque así utilizamos la respiración para bajar nuestro cortisol, para conciliar el sueño si el cortisol no nos deja, etcétera. Pero me preguntaban que si lo hacemos de forma habitual, si esto lo llevamos a un hábito y rutina diaria, cuando en realidad no estamos sometidos a cortisol, sino que estamos dentro de lo que es la normalidad, luego cuando estemos en momentos de estrés, ¿las técnicas van a funcionar igual de bien? Funcionan solas. Es decir, si yo lo entreno, lo practico, aunque yo esté tranquilamente y no sienta el estrés, aunque yo no sienta el estrés, cualquier cosita que me ocurre, mi cerebro primario lo identifica como paloma, alerta, paloma, alerta, alerta. Esas pequeñitas alertas son pequeños destellos de cortisol. Por lo tanto, que yo piense que estoy tranquila... Dime, perdona. Sí, es decir, que si lo convertimos en un hábito, para nuestro cuerpo será mucho más sencillo cuando nos venga el estrés afrontarlo, claro, porque claro, ya tenemos automatizados estos sistemas de respiración. Eso es. Y ya no tendremos que pensar, ahora tengo que respirar así porque me viene el estrés, sino que me viene el estrés y ya nuestro cuerpo responderá con esas respiraciones. Efectivamente, la clave es que mi cuerpo aprenda que cada vez que él empiece esa respiración, se va a encontrar mejor. Y dice, bueno, entonces para que es una charla, quiero decir, algo interno, ¿no? Decir, si ya sé manejar esto, pues, me pongo a respirar así, detecto que necesito respirar así para sentirme mejor, pues ya lo voy haciendo. Lo hace mi parte inconsciente, no lo hace mi parte consciente. Muy bien. Mira, nos pregunta Daniel, que dice que él tiene unas costumbres diferentes con respecto a las pautas de alimentación que se siguen aquí en España. Nos dice, claro, pero mi hábito no es que como fuerte, sino yo desayuno fuerte, como algo y ceno poco. Con lo cual, nos dice esto, entiendo que para saber entonces dónde tiene que hacer las respiraciones, si a la hora de después de comer como nosotros, o más bien en su desayuno, que es el más copioso. Volvemos no tiene que ver con la comida, tiene que ver con nuestros ritmos circadianos. Y nuestro cuerpo piensa que el primer chute, permitidme la expresión, de cortisol aparece en el momento que nos despertamos. Si no apareciera cortisol en sangre, yo no me despertaría. Y ese cortisol se tarda en metabolizar 4 horas, que es casi la hora de la comida. Me despierto, vamos a poner unos ejemplos de horarios. Me despierto a las 8, ¡pum! Cortisol, tarda en metabolizarse 4 horas, a las 12. Nosotros tenemos otros ritmos, pero en el resto del mundo, a las 12 la 1 se come, que coincide la ingesta con el nivel de cortisol, pero coincide, simplemente da la casualidad de que coinciden los ritmos. La idea es, yo lo tengo que hacer al despertarme y a mediodía, independientemente de que coma, no coma, coma copioso o me tome una lechuguita. Toca porque mi organismo, de forma natural, a mediodía necesita soltar de nuevo cortisol para aguantar la tarde. O sea, son 2 mecanismos distintos, el sistema endocrino y el sistema digestivo. Da la casualidad que son ritmos, qué casualidad, ¿no? Que sean parejos, por algo será, pero no están asociados. ¿Me explico? Bien, mira, me preguntaba otro participante
¿y cuál es, bueno, ¿y cuál es la respiración para el combate? Por si acaso, como estamos metidos aquí en esta Claro, pues situación. si hemos hablado de la inspiración está relacionada con la activación, la exhalación está relacionada con la exhalación. ¿Perdona? No sé qué he dicho. Inspiración, activo, exhalación, ralentizo. Para dormir estoy poniendo más incidencia en la exhalación para activarme la inspiración. O sea, llevado a otras disciplinas, artes marciales, cuando van a dar el zambombazo, cogen aire para meterle, o sea, lo que están es estimulándose. Entonces, todo lo que queramos activarnos, tenemos que poner más relevancia en la inspiración. De hecho, lo hacemos. Ahora, de repente llega y me dice que vienen... permitidme el ejemplo. Que viene, estoy aquí con vosotros y dice que viene el de Amazon a traerte algo. Solo lo hago. O me empiezo a mosquear y... Es que es automático. Lo único que no nos escuchamos. ¿Me he explicado? Pues mira, Alicia dice que opina diferente, porque dice que cuando atacan, exhalan y así Sí, el golpe es más fuerte. cierto, pero necesitan primero inhalar. La activación es previa. Claro, No, al claro. exhalar lo que estoy es volcando toda mi energía, pero antes tienen que activarse. O sea, la activación siempre está asociada con la inspiración. Siempre, siempre, siempre. Sí, dice que tienes razón. Gracias. Bueno, yo creo que no ha habido más preguntas a lo largo del webinar y además estamos siendo muy puntuales porque son ahora mismo las 7:02. Así es que ha sido un placer que nos acompañases durante este webinar. La sesión ha quedado grabada, entonces os enviaremos el enlace en breve para que lo podáis visualizar otra vez y si alguno quiere la presentación, pues igualmente se la vamos a hacer llegar sin ningún problema en PDF. ¿Vale? Así es que gracias a todos por vuestra asistencia al webinario, todos los que han venido de Madrid, creo que ha venido también gente de Burgos, así es que os esperamos mañana a las 6, que tocamos otro tema también muy interesante, que tiene que ver con los roles que estamos adquiriendo en esta etapa, bueno, pues un poco diferente a la habitual y cómo luego podemos volver a la normalidad y deshacernos de esos roles y el papel que han jugado esos roles en esta etapa, en qué nos han beneficiado y en qué nos han podido perjudicar, ¿no? Entonces, bueno, mañana nos acompañará otra de las profesoras del Instituto de Formación Empresarial y nada, volver a reiterar mis gracias tanto a Paloma como a todos vosotros por la participación. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a todos. Espero haber contestado todas las preguntas y si no, bueno, pues me podéis localizar a través de la escuela y estaré encantado en alguna cosa que no ha quedado clara o que haya llamado a confusión. Estaré encantadísima porque lo que quiero es que todos de verdad lo utilicéis porque es que no sabéis cómo cambia tu disposición ante las cosas cuando respiramos. Quedaos con la idea, si mi respiración es caótica y deprisa, mi mente lo que dice es, estamos corriendo. ¿Y por qué corremos? Porque hay un peligro. Así que intentemos intentemos aprender a manejar nuestra respiración. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, hasta Gracias. mañana. Chao.